qué? Porque ahora la sobrevida de estas pacientes que nacen con cardiopatías congénitas tienen mayor sobrevida porque se operan de niñas, etcétera, etcétera, ¿no? Y también el número de mujeres, muchas pacientes, aún siendo cardíacas, se embarazan y no tienen ningún cuidado. Muchas veces llegan así al instituto. Y también la mejora de los controles prenatales, porque hay muchas arritmias que no son subdiagnosticadas, que posiblemente la paciente la tiene, pero nunca se dio cuenta porque nunca va a su control, etcétera, etcétera. Y cuando en el momento del parto se puede desencadenar, recién nos damos cuenta de eso. Recuerden que las arritmias cardíacas son comunes en el embarazo, pero ¿cuál es lo bueno? Que generalmente son benignas. Ese es lo bueno, pero hay algunas malignas, así que hay que saberlo, ¿no? Las alteraciones de ritmo más comunes, las arritmias más comunes son la taquicardia sinusal, paradicardia sinusal, que como ustedes saben son arritmias benignas, ¿no? Y otras arritmias sinusales. Mira, las sinusales son 60% más o menos de las arritmias en el embarazo, ¿no? Y un 20% las arritmias supraventriculares y ventriculares, que también son benignas, son extrasístoles simplemente, que no tienen significancia. Ya entramos a la taquicardia supraventricular, un 19%, una fibrilación, el flúter 2%, y ya empiezan las malignas, ¿no? La taquicardia ventricular, el bloqueo con 1%, ¿no? Es importante los antecedentes de las arritmias en el embarazo, ¿no? Se ha visto que, lógicamente, si tengo un antecedente de antes de embarazarme que tenía una FA paroxística, mi riesgo, mi probabilidad de hacer un evento de FA durante el embarazo, sí. ¿Por qué? Porque va a haber aumento. ¿Qué pasa como gasto cardíaco? Va a haber aumento de la volemia, y posiblemente ese aumento de la volemia va a estimular más las aurículas, va a dilatar más las aurículas ventriculares, y esa paciente va a estar en mayor riesgo de hacer cualquier tipo de arritmia cardíaca, ¿correcto? Es lo mismo, ¿no? Vemos el 60% de la taquicardia sinusal, ¿no? Realmente las patologías sinusales. Esas es las arritmias más frecuentes con alguna paciente que tenga alguna patología del corazón, ¿no? Las pacientes que tienen la patología de falo o cualquier otro tipo de cardiopatía son más probables a hacer ese tipo de arritmias. Entonces vamos a recordar brevemente anatomía y fisiología, ¿no? Recuerden, como les dije, que los miocitos tienen dos funciones: la conducción de los impulsos eléctricos y la contracción mecánica. Y para eso van a necesitar un potencial de acción para que poder actuar estas células cardíacas, ¿no? Esas son las fases de la repolarización, que todos la conocemos, no vamos a ahondar ahí, ¿no? Y ahí van a ser transmitidos, ¿no? A través. El marcapaso del corazón, ¿cuál es? El nodo sinoauricular. Muy bien. Van a tener a través de las rimas, y ven que cada manera de transmisión van a transmitir más segmente lo que nosotros vamos a ver en el EKG. ¿Correcto? Es importante nosotros, si queremos hacer el diagnóstico de una arritmia, tenemos que saber que, primero, lo que es normal. ¿Cómo vamos a hacer un diagnóstico de algo patológico si no sabemos lo que es normal? Si no sabemos cuánto mide el QRS, cuánto mide el P, cuánto mide el ESO. Entonces, lo primero, recordar siempre esas cosas, ¿no? Los tiempos de duración de cada uno de los complejos, para poder nosotros así determinar. Existen cambios fisiológicos, como le dije, sí, que van a hacer que el paciente tenga mayor riesgo, o la gestante tenga mayor riesgo de estas arritmias, ¿no? Por ejemplo, se dice que hay un aumento de volumen sanguíneo de aproximadamente 50%, ¿correcto? Entonces, también va a haber un aumento de ¿qué? Va a haber aumento, ya hemos visto eso el día de ayer de las charlas, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento del volumen sistólico, y haciendo la fórmula simple, entonces va a haber aumento del gasto cardíaco en la paciente gestante, y esto se debe a cambios hormonales. Va a haber una disminución de las resistencias vasculares por aumento de los niveles de estrógeno, progesterona. Eso va a ser más sensible a los receptores adrenérgicos, ¿no? Y eso va a traer como consecuencia alteraciones electrofisiológicas, ¿no? Va a ser una paciente arritmogénica, ¿no? Los factores de riesgo, se dice que si la paciente tiene antecedentes de arritmia, ¿no? Si tiene una FA paroxística, casi el 52%, o sea, casi de la mitad de las pacientes durante su embarazo van a ser un tipo de arritmia, y hay que estar preparados para eso. Igual si la paciente tiene antecedentes de taquicardia supraventricular o cualquier otro tipo de arritmia. Si la paciente tiene una cardiopatía estructural también, es una paciente que nació congénitamente por alguna patología, también esta paciente va a tener un 50% mayor riesgo de hacer cualquier tipo de arritmia. Y también si tiene alguna cardiopatía adquirida, por ejemplo la cardiopatía reumática, no, un 40% tiene riesgo de hacer fibrilación. Entonces es importante nosotros, cuando nosotros vayamos a evaluar a nuestro paciente o hagamos su control a nuestros pacientes, ¿qué hacer? Preguntarle bien los antecedentes, para nosotros estar preparados, qué paciente es la que posiblemente va a entrar en una arritmia. Lógicamente hay una predisposición genética. Entonces, ¿cuáles son las presentación típica? ¿Cuáles son los síntomas típicos de esta? La paciente que va a referir, ¿qué? Palpitaciones. Cuando son doctor, por un momento siento que me palpita el pecho. Entonces esa paciente por lo menos es tributaria de hacerle algún examen electrocardiográfico, ¿no?
Porque cuando la paciente ya llega a síncope, ¿qué quiere decir? Que posiblemente ha sido una arritmia, ¿no? Inestable, ¿no? Puede ser, porque llega al síncope, ¿no? Posiblemente a causar con hipotensión, etcétera, etcétera. Entonces son los principales síntomas, como nosotros vemos ahí, ¿no? Las palpitaciones y el síncope. Y si tiene unas palpitaciones, si ha tenido palpitaciones, doctor, tuve palpitaciones y me desmayé. No, esa paciente definitivamente tiene que ir a un cardiólogo, tiene que hacerle un estudio avanzado, un ecocardiograma, un estudio electrofisiológico posiblemente, para esa paciente poderse hacer, ¿correcto? Esos son algunos algoritmos para cómo tratar, si la paciente tiene cardiopatía orgánica o no orgánica, ¿no? La clasificación de las arritmias la podemos clasificar de varias maneras también, eso lo van a encontrar en los libros, por el origen del impulso, si son supraventriculares, pues serán ventriculares, por la frecuencia, puede ser taquiarritmias, bradiarritmias. Según la regularidad de locomoción puede ser arritmias regulares y irregulares. Según el complejo, el QR ancho, ¿no? Puede ser que el QR sea estrecho o ancho. ¿Por qué? Porque las de ancho son malignas. Entonces lo podemos dividir nosotros. Y también cómo se presenta, paroxística o permanente. Entonces podemos tener nosotros una arritmia supraventricular, paroxística, regular, no sé. Entonces podemos nosotros clasificarlo como nosotros. Y la clasificación de las gestantes es la misma. No cambia la clasificación de las arritmias de las gestantes, ¿no? Igual esa es la clasificación, no se aprecia muy bien. Y vamos a los antiarrítmicos. La mayoría, lamentablemente, de antiarrítmicos están en categoría C y D. Son pocos los que están en categoría B. Entonces hay que tener mucho cuidado nosotros en las pacientes que nos hacen una arritmia cardíaca en saber administrar estos antiarrítmicos, ¿correcto? Entonces tenemos nosotros la clasificación de los antiarrítmicos, que también conocemos todos, ¿no? De la clase 1 a la clase 4, ¿no? Y estos se clasifican así porque dependiendo en dónde van a actuar, ¿no? Ahí vemos de los efectos adversos de los fármacos antiarrítmicos sobre el fecho, cuáles son los más benignos, por así decirlo. La adenosina, el ITC, la procainamida, que son los que más utilizamos, ¿no? Son los más benignos. El verapamilo, si más bien puede producir bloqueo cardíaco, hipotensión, tener mucho cuidado, ¿no? Y durante el embarazo, la lidocaína, la amiodarona, mire la categoría, la que nos gusta, ¿no? El antiarrítmico por potencia, que cuando nosotros no sabemos qué tiene y generalmente funciona en todo, ¿qué es? La amiodarona, ¿no? Pero mire, ¿qué categoría es? D. Ojo, no estoy dando una a sus pacientes. Salvo, lógicamente, ¿no? Siempre tienes que ver costo-beneficio, ¿no? Salvo que esté en riesgo su vida y no tengas otra cosa que darle, la paciente está con una arritmia inestable, no tienes desfibrilador ahí para hacer cardiografía eléctrica, etcétera, etcétera, te persinas y le das amiodarona, ¿no? Pero bueno, eso quiero recalcar, ¿no? Porque muchas veces estamos acostumbrados a tratar las gestantes. Es importante que ustedes conozcan la clasificación de los antiarrítmicos. Durante el EKG también va a haber algunos cambios, ¿no? Va a haber incremento de la frecuencia cardíaca, va a haber disminución de los intervalos. Eso también hay que conocerlo nosotros, porque no va a ser igual en una paciente gestante de una no gestante. Y es habitual y común las extracisturias auriculares y ventriculares. Y muchas veces la maternidad nos interconsulta por eso el de gineco, ¿no? Porque ven una que se le escapó. No, doctor, esta paciente arritmia que ingresa a UCI, es una extrasístole. ¿Qué ocurre? Claro, es algo normal, o sea, son totalmente benignas, no hay por qué asustarse de esas extrasístoles, ¿no? Y si es frecuente en la gestante.